En una fría noche de febrero de 2026, mientras gran parte de Ucrania intentaba sobrellevar el invierno más duro en años, el cielo se llenó una vez más de amenazas. Rusia lanzó un ataque masivo con más de 400 drones y alrededor de 40 misiles contra la infraestructura energética ucraniana durante la madrugada del 6 al 7 de febrero. Instalaciones clave como plantas térmicas, subestaciones y redes de distribución resultaron dañadas en múltiples regiones, desde el oeste hasta el este del país. Apagones masivos dejaron a cientos de miles de personas sin electricidad, calefacción ni agua potable en pleno invierno, con temperaturas bajo cero que agravan el sufrimiento civil. La defensa aérea ucraniana derribó cientos de proyectiles, 382 drones y 24 misiles según reportes preliminares, pero el impacto fue devastador. Plantas nucleares redujeron su producción por seguridad y ciudades enteras quedaron a oscuras. Este bombardeo no es aislado. En lo que va de 2026, Rusia ha atacado el sistema energético ucraniano más de 217 veces. Y ataques anteriores como el del 2 al 3 de febrero con 450 drones y 71 misiles, ya habían roto una supuesta tregua temporal en bombardeos energéticos que Donald Trump había anunciado tras conversaciones con Vladimir Putin. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra que los ataques continúan sin pausa, profundizando la crisis humanitaria y recordando que la guerra no da tregua ni siquiera durante las rondas diplomáticas. Casi 4 años después de la invasión a gran escala iniciada el 24 de febrero de 2022, el conflicto se mantiene en un brutal estancamiento. Rusia controla aproximadamente el 18% al 20% del territorio ucraniano, con avances lentos y costosos en el este, mientras Ucrania resiste con determinación, apoyada por aliados occidentales que muestran signos de fatiga. Decenas de miles de vidas se han perdido en ambos bandos. Millones de personas han sido desplazadas y la economía global sigue resentida por la interrupción de suministros energéticos y alimentarios. En medio de este panorama sombrío, las esperanzas de paz parecen desvanecerse. La segunda ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania, Rusia y Estados Unidos como mediador se celebró los días 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Las conversaciones fueron calificadas de productivas por algunos participantes, y lograron un intercambio de 314 prisioneros de guerra, 157 por cada lado, el primero en meses. Sin embargo, no hubo avances sustanciales en los puntos clave. Rusia exige el reconocimiento de territorios anexados, Crimea, Donbass y más, la desmilitarización y neutralidad de Ucrania. Mientras Volodymyr Zelensky insiste en la restauración de la integridad territorial, garantías de seguridad sólidas incluyendo la vía hacia la OTAN y justicia por los crímenes cometidos. El presidente estadounidense Donald Trump presiona con urgencia. Fuentes indican que Washington busca un acuerdo antes de junio de 2026, posiblemente ligado a las midterm elections en Estados Unidos. Y ha propuesto la próxima ronda de charlas en Miami para la semana siguiente. Ucrania aceptó participar, pero el Kremlin ha rechazado la idea de negociaciones trilaterales en territorio estadounidense y mantiene que solo aceptará términos que impliquen una victoria total. Mientras tanto, el ministro ruso Sergei Lavrov acusa a Ucrania de sabotear el proceso con supuestos atentados, y analistas señalan que Moscú dilata las conversaciones para ganar tiempo en el frente. La paz se aleja porque las posiciones siguen irreconciliables. Rusia usa el invierno como arma estratégica contra la población civil. Ucrania pide más apoyo militar para defenderse, y el mundo observa con preocupación el riesgo de escalada. ¿Se logrará un alto al fuego temporal? ¿Habrá una congelación del conflicto o una nueva ofensiva rusa en primavera-verano? ¿O las sanciones y el desgaste terminarán quebrando a alguna de las partes? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en las últimas novedades en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque también hablando de celebración y de celebración, entiendan la utilización del término, ¿no? Es decir, en un contexto de enfrentamientos, de guerra, de muerte, la posibilidad de conversar, de establecer negociaciones, genera una celebración de que eso efectivamente suceda y tiene que ver
justamente con una cuestión que esta semana venció, y es la proliferación de armamento nuclear, el acuerdo que había entre los Estados Unidos y Rusia, y también la novedad de que ambos países están dispuestos a establecer un diálogo en el máximo nivel en términos militares. Recordemos que expiró en el día de ayer el New START, ¿no? Así se llama este acuerdo que estaba instalado desde el año 2010, lo decíamos ayer, con la presidencia, o mejor dicho, en la presidencia durante el mandato de Barack Obama allí en los Estados Unidos. Expiró en el día de ayer y la intención que tiene el presidente norteamericano es modernizar este acuerdo que mantiene con Rusia. Incluso en algún momento también había hablado de involucrar a China. Sí, exactamente. Y Vladimir Putin inclusive se ha manifestado en favor de que los límites que impone el tratado, este es por la cantidad de arsenal nuclear que tiene cada uno de los países, que quede igual, y firmar un nuevo tratado por un año más con las mismas características. Cosa que Trump dijo, este es un acuerdo que no sirve, no es útil, hay que ir hacia uno nuevo, hacia una nueva reglamentación, sobre todo, Ornella Andrés, porque después de que comenzó la guerra en Ucrania, después de que Rusia decidió invadir el territorio ucraniano y avanzar sobre su operación militar especial, en términos concretos, las supuestas revisiones que debían realizarse no se realizaron más. No, efectivamente, pero además hay un tema, cantidad de cabezas nucleares, suponte, 5.000 para cada uno. Bueno, pero no se está hablando de la potencia de cada una de esas cabezas nucleares, porque si bien ahora hay menos cabezas nucleares que en los años 90 u 80 inclusive, en la Guerra Fría, que había más, pero la potencia que tienen ahora supera ampliamente a las viejas ojivas nucleares. Es tan importante el cambio de la capacidad del armamento mundial, que incluso hasta eso nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, hoy Cuba tiene una importancia absolutamente distinta a la que tenía justamente en los tiempos de la Guerra Fría, y la posibilidad de utilizar misiles como base de lanzamiento en la isla cubana para amenazar a los Estados Unidos. Hoy la potencia de las armas, a esto que vos hacías referencia, Andrés, hace que, por ejemplo, un misil pueda trasladarse miles y miles de kilómetros. Bueno, por eso se los llama misiles intercontinentales. No, o sea, no hay un marco ahora legal, ¿no? Al haber expirado este entendimiento en el día de ayer. Ayer incluso se refería a este tema del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, porque le preguntaron de esto que nosotros decíamos recién, la intención que tiene el presidente de los Estados Unidos de sumar al gigante asiático a este entendimiento. Dijo, por el momento nosotros queremos saber cuáles van a ser los puntos centrales si se logra un nuevo entendimiento. Hasta el momento lo concreto es que tanto Rusia como Estados Unidos dijeron que están dispuestos a establecer nuevas negociaciones. Y hay que recordar, puntualizar siempre, que hoy por hoy, hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial y del estallido de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, bueno, tienen el carácter de disuasivas, es decir, un país tiene, el otro lo tiene, y está asegurada lo que los científicos llaman la destrucción mutua, es decir, se atacan los dos países y termina con la vida al menos de los dos países y todo lo que hay alrededor. Bueno, hemos mostrado aquí, Andrés, en más de un informe, vos has preparado también en su oportunidad, incluso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, qué pasaría en el mundo si se disparasen las ojivas nucleares que están en posesión de los Estados Unidos y de Rusia, de esto que estamos específicamente hablando. En términos más concretos, en el recorrido de la guerra y lo que han logrado hasta ahora en las negociaciones que se desarrollaron en Abu Dhabi, 3 reuniones en total en la última semana y media, fue el canje de prisioneros que efectivamente ya comenzó a darse. Sí, recordemos que ayer alcanzaron un acuerdo para que sean 175 de cada bando, y vos decías recién, Sebastián, que ya comenzó a darse este intercambio de prisioneros porque regresaron, allí lo estamos viendo en las imágenes, 150 soldados ucranianos. Hoy habló el defensor del pueblo ucraniano, él es Dmytro Lubinets, dijo que el estado psicológico de los liberados es muy difícil y que algunos regresaron a sus casas con un peso críticamente bajo. Claro. Piensen que estas imágenes que estamos observando, esta gente no veía a sus familiares y estuvieron encarcelados allí en las mazmorras rusas
desde que comenzó la guerra. Fueron de los primeros capturados. Son 150 soldados y, si no me equivoco, 7 civiles. Sí, desde el 24 de febrero de 2022. Exactamente. Bueno, vamos a cumplir 4 años, vamos a ingresar en el 5.º año de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde sí la coincidencia que existe en general es que antes de la fecha establecida para los 4 años de guerra, muy difícilmente se llegue a una resolución o a un anuncio de que la misma ha finalizado. El asedio de Rusia, a partir de sus bombardeos, a partir de sus ataques a la infraestructura energética ucraniana, en estos tiempos además muy sensibles para Ucrania por las bajísimas temperaturas, lo que buscan claramente es quebrar a un pueblo ucraniano que ya viene sufriendo las consecuencias de la guerra hace prácticamente 4 años. Y por eso Zelensky vuelve a decir que es imperioso que muy rápidamente se arregle la infraestructura y que están trabajando en ese sentido. El número es tan impactante que solo en la capital, en Kiev, el propio Zelensky reconoció que con todo el apuro, que por lo menos hay 1.100 edificios que van a seguir sin calefacción. Sí, solamente en la capital. Por 2 Solo meses. en la capital, Sí. por 2 meses. Y que están acelerando las reparaciones, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también reforzando los sistemas para poder acelerar esto mismo con el Ministerio de Defensa. También, recordemos, lo decíamos al comenzar esta semana, ¿no? Llegó un refuerzo desde España, Polonia, para poder reparar estas instalaciones que son las más dañadas desde que comenzó la guerra, pero sobre todo son las más dañadas con la llegada de las bajas temperaturas. Y ya está el presidente ucraniano, como decimos, abriendo el paraguas, porque dice que se vienen cambios justamente en la Fuerza Aérea ucraniana. Necesita una Fuerza Aérea que en realidad sea más efectiva en el derribo de los drones Shahed. Bueno, fue, diríamos, hasta crítico, ¿no? Con su propia Fuerza Aérea. No nos olvidemos que a lo largo de esta semana, si no me equivoco, fue que mostramos las imágenes de cómo Ucrania intentaba, a través de la colocación de redes frenar los drones. Sí. Ahí hay una vinculación, ¿no? En esta preocupación que tiene Zelensky sobre sus Fuerzas Armadas y sobre todo la Fuerza Aérea en la neutralización de los drones, y esas imágenes que lo veían muy precario al sistema. Sí, claro, se observaba una escasez clara en el sistema. Ahora, esas redes son para los drones, ¿no? Redes para drones, lo que estamos hablando.